querido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido. Gracias. Y nuevamente felicidades por el prestigioso reconocimiento que recibiste y felicidades a ti de parte de todo el equipo de Espina, a ti y a todo tu equipo por también 25 años de excelencia en el periodismo. Ya no le sigas sumando, por favor. ¿Está bien? Bueno, los que llevan. Felicidades a todos. Gracias. Y felicidades a Lau por su cumpleaños también. Gracias. Entonces, doctor. Pues mira, en estos días el presidente, la semana pasada en concreto me parece que tuvo momentos álgidos. Hemos marcado un punto de inflexión desde aquel momento de la pregunta que le hace Jorge Ramos al presidente y que exhibe que los datos que traía el periodista Jorge Ramos no eran necesariamente los que afirmaba el presidente tener, a pesar de que eran, pues en principio públicos, sea lo mismo. La semana pasada se dio, me parece, la discusión se centró tanto en lo que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, lo que dijo el presidente que tenía, en lo que, de acuerdo con el presidente, se distinguía de planes nacionales de desarrollo previos, y también en el resultado, me parece, el primero de los que, fuera de este periodo de luna de miel, van dando cuenta del estado de la economía en concreto, que fue la cifra de decrecimiento negativo, que pues comparado con lo que se esperaba o la expectativa que se tiene, y sobre todo las veces que el presidente López Obrador ha insistido que, ya sabes, vamos muy bien, que el peso está estable y otros, me parece que entonces todo esto genera un poco de tensión, tanto en lo que el presidente quiere o insiste en refrendar respecto de su plan, y por supuesto lo que los periodistas buscan conocer y quieren saber un poco más al respecto. También yo te diría que hubo algunos momentos, por ejemplo, el presidente pocas veces se ha disculpado cuando ha habido alguna equivocación. La semana pasada, en concreto, abrió una de las conferencias disculpándose con la familia del Mazo por una declaración que no dio él, por cierto, en las conferencias dio su equipo, sobre la supuesta asociación de la familia del Mazo. Exacto. De la familia del Mazo con el proyecto del aeropuerto de Texcoco, y el presidente salió a corregir nuevamente, que eso sí, ya hemos visto que claramente tienen que andar corrigiendo las empinadas que le da a su equipo. Sí, fíjate que lleva por lo menos explícitas 2 a Jiménez Espriu, 2 al subsecretario Herrera de Hacienda, y creo que esas pues van acumulando en términos de la imagen, por supuesto, del presidente y la credibilidad de la información que el presidente da. En términos de lo que hemos visto de lo que el presidente explica, hay 2 cambios, yo te diría, importantes que hay que mencionar. El primero, cada vez menos el presidente López Obrador menciona neoliberales y el PRI o el PAN por su nombre, pero se ha ido a literalmente definir y contrastar al Partido Liberal, del cual dice su movimiento es parte, Morena, y al Partido Conservador, que ahí mete a todos los demás. Entonces, en el conteo que nosotros llevamos de conservadores y de neoliberales o neoliberalismo, neoprofilismo, todo lo que el presidente contrasta, cada vez más el presidente menciona conservadores en lugar de neoliberales o neoporfiristas, o por supuesto PRI-PAN, y eso me parece que es claramente una referencia al tiempo en el que el presidente Benito Juárez gobernaba, en el siglo XIX, y es por supuesto algo que el presidente ocupa para explicar cómo se contrasta el México de hoy con el México del presidente Juárez. Incluso referencias siempre históricas, dijo que el Plan Nacional de Desarrollo se parecía al de los hermanos Flores Magón, y otras cuestiones que le toman para dar todo el contexto cada vez más tiempo. La semana pasada, el viernes, en la primera pregunta de la conferencia de Nancy Rodríguez de Oro Sólido, el presidente tomó 23 minutos para contestarle solo a ella una pregunta. Imagínate todo esto. Y como vamos a ver en pantalla, el presidente, vemos que a pesar de que el promedio de duración de las conferencias se mantiene prácticamente en 80 minutos, ha ido cayendo el número de preguntas y también, por tanto, el número de reporteros, o más bien el número de reporteros y también el número de preguntas que obtiene, prácticamente a la mitad. Al inicio estábamos viendo que en promedio diario tomaba preguntas a 12 reporteros. Hoy
en las semanas recientes, el promedio de reporteros que contestan o que tienen oportunidad de preguntar y que contesta el presidente son 6 nada más. Y obviamente el número de preguntas ha pasado de 20 a 12. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que ha aumentado el tiempo de las respuestas. Toma mucho más tiempo en responder y eso, bueno, pues por supuesto es o tiene referencia a todo lo que tiene que ver con la historia y lo que el presidente quiere mencionar, por una parte. Por otra, yo te diría, este seguimiento que estamos haciendo, llevamos 5 semanas, lo estamos extendiendo hacia atrás, en cuanto a las afirmaciones no verdaderas del presidente. Al momento, en las últimas 5 semanas, vemos que el presidente dice o menciona por conferencia, en promedio, 37 afirmaciones no verdaderas. No puede ser. Mira, lo dividimos en 4 categorías. Promesas, que son estas promesas de campaña, la que, por ejemplo, dice que el presidente podría crear el organismo de Estado mexicano para garantizar la comunicación de Internet en todo el país. Sí. Dice, bueno, pues vamos, eso es una promesa. No es verdadero porque tendríamos que esperar la creación de ese organismo para que se pudiera cumplir. De esas dice 8 en promedio por conferencia. Los compromisos, que son, ya sabes, aquellos en los cuales le dice a la gente de la prensa que está ahí, a los reporteros, les dice, bueno, pues la próxima semana les vamos a entregar este reporte, les vamos a enseñar el número de denuncias, por ejemplo, que tenemos ante la Fiscalía General de la República, en fin, de estos compromisos tienen promedio 3 por conferencia. De las favoritos del presidente, que son estas no falseables, que no podemos verificar si es verdad o es mentira por la propia afirmación, esas dice 18 por conferencia, es la favorita. Pero y ¿como cuál? Haz de cuenta, cuando dice no se necesitan expertos, no se necesitan asesores. Jiménez Espriu es un experto. ¿Para qué queremos asesores de Jiménez Espriu? No hay necesidad de contratar nuevos asesores para el secretario. Bueno, esa afirmación de que Jiménez Espriu es un experto, pues tendremos que verificarla y tendremos que verificar si eso es así. O que, por ejemplo, dice, la mayoría de la gente apoyó la consulta del Istmo. Bueno, pues no vemos los números, no sabemos, no podemos probar. De esas, 18 por conferencia es donde más, y sobre todo también porque compara con la historia siempre, y esa comparación con el pasado, pues es prácticamente subjetiva y muy difícil de decir. Y también, por supuesto, claramente las falsas, las que el presidente se demuestra que no está diciendo la verdad. Ha habido varias respecto, por ejemplo, cuando dijo la creación de empleos es la más alta para un trimestre en inicio, ya los números lo desmintieron, o si la tendencia de la violencia va a la baja, también sus propias cifras lo desmienten. Entonces, si sumamos todas estas por conferencia, esas falsas dice 7, si sumamos son 37 por conferencia. 37. Si esto lo ponemos en la semana, son 185. Y si lo proyectáramos a todo el año, nos daría 9,620. Solamente de las conferencias y solamente de lunes a viernes. El Washington Post dijo que Donald Trump acaba de rebasar 10,000 en 2 años y medio. El presidente López Obrador estaría pues prácticamente empatándolo en solo un año y solamente en las conferencias de lunes a viernes. Así que me parece que eso sí, pero vamos, no son afirmaciones falsas, no son mentiras. No todos son mentiras, algunas sí son mentiras, pero otras no se pueden probar que sean verdad completamente, y es por eso que decimos que son 37 promedio afirmaciones no verdaderas por conferencia. O no comprobables. No, algunas no son comprobables, que son 18 por conferencia. Imagínate la cantidad. Yo te diría que parte de esto revela o permite ver cuál es el mecanismo de el presidente para contestar cuando no tiene la información, cuando no tiene la cifra exacta o cuando le hace falta algo, ya sea el dato más reciente o alguna otra cuestión, que entonces recurre a esta parte de la historia. Y en ese sentido, y para terminar, Joaquín, la parte de la historia, llevamos 157 días de gobierno y hoy fue la conferencia número 106 de lunes a viernes. La parte de la historia me parece que también empieza a ser relativamente repetitiva y por supuesto poco noticiosa. El seguimiento que tenemos, y lo vamos a ver en pantalla también, sobre las vistas en Facebook de sus seguidores, sigue a la baja. Sabemos que el presidente López Obrador tiene 6,200,000 seguidores en Facebook, que es muchísimo. Pero el promedio semanal
el promedio diario la semana pasada de vistas está en menos de 400,000. Lleva prácticamente 5 o 6 semanas en menos de 400,000 vistas por conferencia, que repito, sigue siendo muchísimo, pero son 6,200,000 y esto ha ido en caída libre prácticamente desde el inicio. Estamos hablando de prácticamente el 5% de sus seguidores que ven la conferencia y solo se necesitan 3 segundos en la línea de tiempo de Facebook para contar como una vista, pero esto sigue yendo a la baja. Entonces, lo que creo que el presidente insiste es en que incluso hubo una entrevista este fin de semana con Jesús Ramírez que decía que entre 3 y 5 millones de personas seguían la conferencia de alguna u otra forma. Habría que ver los números, cómo lo miden, para poder comparar y entender si realmente estos números tienen impacto o es el impacto que el presidente espera. Creo que ahí hay todavía mucho por entender, pero pues bueno, creo que los números siguen manteniéndose a la baja y es en buena medida quizá porque el presidente repite estas respuestas que son en relación a cuestiones históricas. Y también la repite en discursos, por ejemplo, ahora en el 5 de mayo, que me parece muy bien, que no haya ido a Puebla, por cierto, sí. Repitió lo de que los generales no son de la mafia del poder, que su pueblo, los soldados son pueblos vestidos de soldados, vestidos de verde, que nunca han dado un golpe de Estado. Es decir, esos son temas que son recurrentes. Sí. Históricamente también sus referencias históricas. Y bueno, pues por una parte eso y por otra parte que sabemos, lo hemos platicado aquí, la conferencia de prensa es el centro de la comunicación del gobierno. Bueno, solo yo insisto que es su principal herramienta. Es la principal, quizá casi la única, excepto las giras y otras cosas. En la cuenta de Instagram de Gobierno de México, 3 de cada 4 fotos o videos tienen al presidente López Obrador. Sí, vamos, es su principal herramienta de gobierno. Así es. En fin, pues gracias, doctor. Al contrario, Joaquín, muchas gracias a ti. Muchas gracias por todo y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Es el doctor Luis Estrada, analista político. Su grupo se llama Spin. Gracias. Muy bien, SPIN. ¿Y dónde lo encuentras? Toda la información, ya tenemos todas las infografías, las entrevistas, los artículos que hemos publicado en spintcp.com. A ver, despacio. spintcp de taller de comunicación política.com/conferencia presidente. Ahí está toda la información.